Señoritas, señores, buenas tardes nuevamente. Daremos una mirada con respecto a este tema de las inmunodeficiencias. Este tema, digamos, cobró importancia o se hizo más notorio cuando aparece esta enfermedad. Y es una enfermedad que justamente inhibe al sistema inmunitario como una forma de una forma en que antes no se evidenciaba. Y el efecto también, y el hecho también de que se conociera más aspectos de la biología celular y molecular de inmunología, entonces dio pie a que se desarrollara todo un capítulo de la inmunología y se tratara sobre aquellas condiciones en las cuales el sistema inmunitario no es competente. Entonces se empezó a revisar lo que son las inmunodeficiencias, más que revisar, sino investigar y entender cómo se daban, ¿no? O por qué se dan. Ahora, las inmunodeficiencias no son un conjunto de enfermedades en las cuales el sistema inmune no es competente en desarrollar una respuesta inmune adecuada. Ahora, ¿por qué sucede esto? Dependiendo del origen, se consideran dos tipos de inmunodeficiencias, las primarias y las secundarias. Las primarias, que son fallas del propio sistema inmunitario, ¿no? Y generalmente se debe a errores en los mecanismos de defensa específicos o inespecíficos. Esto quiere decir que las inmunodeficiencias se pueden desarrollar tanto en la respuesta innata como adaptativa, ¿no? Ahora, este tipo de errores, mecanismos alterados, se deben a alteraciones genéticas, ¿no?, en el individuo. Y esto va a conducir a deficiencia funcional de algún elemento de la respuesta inmunitaria. Puede haber también imposibilidad del reconocimiento de antígenos o alteraciones en la interconexión o en todo caso lo que llamamos coordinación de la respuesta inmunitaria, ¿no? Las secundarias, que vienen a ser las más comunes, que al menos que se conocen, son causadas por otra patología y que afectan al sistema inmunitario. De entre las más comunes están la malnutrición o desnutrición, post-transfusiones, infecciones crónicas. Por otro lado están infecciones secundarias a infecciones virales como VIH, el sarampión, y iatrogénicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se da tratamiento para el cáncer por citostáticos o cuando se utiliza esteroides como inmunosupresores o en algunas circunstancias se hace necesario una esplenectomía, entonces que hace de que no funcione el hígado, entonces eso va a traer algún problema, ¿no? Una inmunodeficiencia. Como mencionamos, estos tipos de inmunodeficiencia pueden ser primarias o secundarias, primarias o congénitas. Pueden afectar a la inmunidad innata, al sistema fagocítico, al sistema de complemento, por ejemplo, o puede afectar a la inmunidad específica, tanto humoral o celular. Generalmente este tipo de inmunodeficiencias se manifiestan en edades tempranas, ¿no? 6 meses, 2 años. Las secundarias también podemos clasificarlas en dos, ¿no? Bueno, hay varias clasificaciones, pero una de ellas que también clasifica en dos serían secundarias a otras patologías, como mencionamos, malnutrición proteica o calórica, infecciones como VIH, el sarampión y algunos otros tipos de infecciones, ¿no? Y por otro lado están las iatrogénicas. Hay que ser sinceros, ¿no? A veces cometemos iatrogenia, pues, sin darnos cuenta,
cuando administramos un esteroide o glucocorticoide y no advertimos, ¿no? Y lo dejamos ahí, entonces ahí podemos tener problemas. Y la otra es que sí, siendo conscientes que se está causando una depresión del sistema inmunitario, pero es necesario, ¿no? Es necesario, por ejemplo, cuando haces trasplantes de órganos, inclusive algunos tipos de neoplasias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la inmunodeficiencia? Claro, lo primero que uno piensa es una predisposición a las infecciones, y eso es lo que suelen presentar estas personas, ¿no? También predisposición a desarrollar cáncer y predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes. Claro, uno puede decir, pero si hay inmunodeficiencia, ¿cómo puede haber enfermedad autoinmune? Es que la falla sería en los mecanismos de control, que dejan libre la respuesta, entonces se puede tener enfermedades autoinmunes aún en la inmunodeficiencia, ¿no? Ahora, bueno, esta sería una lista de enfermedades inmunodeficientes que están, digamos, por orden de importancia, cierto, pero también con los que tienen más frecuencia, ¿no? Dicho sea de paso, no son tan frecuentes como podría pensarse, y esto también depende de la población. Pero haciendo digamos, un recuento global, de entre las inmunodeficiencias más comunes está la inmunodeficiencia común variable, la deficiencia de inmunoglobulina A, la hipogamaglobulinemia, que significa que no hay anticuerpos, inmunodeficiencia combinada severa recesiva, pues autosómica, porque está también ligada al cromosoma X, o sea, ligada al sexo, ¿no? Hay dos tipos. El síndrome de DiGeorge, el déficit del complejo con el complejo de histocompatibilidad clase 2. Si no hay complejo de histocompatibilidad clase 2, ¿cuál es el problema? No hay presentación de antígenos. Y si no hay presentación de antígenos, no hay respuesta inmunitaria, ¿no? Defecto de aleación leucocitaria, enfermedad granulomatosa crónica, inmunodeficiencia combinada severa recesiva ligada al cromosoma X, gamma-globulinemia también ligada al cromosoma X, el síndrome de hiperinmunoglobulina M ligada al cromosoma X, ataxia telangiectasia, es el síndrome de Wiskott-Aldrich, el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Si vemos qué células o qué componentes del sistema inmunitario están comprometidos, el 50% de enfermedades de inmunodeficiencia está comprometido el linfocito B. En un 30% los linfocitos T, los fagocitos en un 18% y el complemento en un 2%. Claro que son cifras redondas, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las inmunodeficiencias primarias, como mencionamos, hay defectos en la función del sistema debido a alteraciones genéticas. Generalmente hay una susceptibilidad a las infecciones no habituales, ¿no? Hay incidencia de tumores y algunas se asocian a enfermedades autoinmunes. Ahora bien, según la naturaleza del defecto inmunitario, se pueden clasificar en deficiencias de anticuerpos, inmunodeficiencias combinadas, trastornos de los fagocitos, deficiencia del complemento, trastornos de la regulación inmunitaria y síndromes de inmunodeficiencia. Ahora, ¿quiénes van a estar afectados? Claro, depende del daño o el defecto que se tenga, ¿no? Si hay deficiencia de anticuerpos, entonces estas personas son proclives a infecciones piógenas recurrentes. Cuando uno dice infecciones piógenas, ¿a qué se está refiriendo? Estreptococopiógenes, pero hay más, ¿no? Claro, son los que tienen materia, ¿no? Materia pus.
Las inmunodeficiencias combinadas tienen predisposición amplia a infecciones por bacterias, virus y microorganismos patógenos oportunistas. Acá está prácticamente el sistema inmunitario afectado, ¿no? Cuando hay trastornos de neutrófilos, entonces uno rápidamente reconoce que va a haber infecciones bacterianas y micóticas, ¿no? Porque los neutrófilos son células que acuden de manera primaria para frente a estas infecciones, ¿no? Están los defectos en los macrófagos que dan lugar a mayor predisposición a micobacterias, defectos de los receptores tipo TOL que dan lugar a predisposición selectiva a ciertos tipos de microorganismos patógenos. Va a depender del tipo de receptor tipo TOL que esté afectado, ¿no? De repente bacterias o virus, entre las bacterias algunas de manera específica, porque es la forma en que tienen que reconocerles a través de este receptor, pero resulta siendo dañado. Defectos del complemento: se presenta mayor riesgo de infecciones piógenas, autoinmunidad y falla en la eliminación de los inmunocomplejos. Miren, hay más de 80 tipos de enfermedades o síndromes de inmunodeficiencia primaria, ¿no? La mayoría se debe a defectos genéticos hereditarios. Mayor susceptibilidad a infecciones recurrentes y persistentes, inclusive por gérmenes oportunistas. Bacterias piógenos, que estábamos hablando, por defecto en anticuerpos, complemento, fagocitosis, infecciones víricas recurrentes, lo que implica alteraciones en los linfocitos T. Se inician generalmente en edades tempranas, ¿no? Dentro del primer año de vida, ¿no? Y el antecedente de que hay casos familiares, antecedentes familiares, ¿no? No mencionamos. Dentro de las manifestaciones están las neoplasias, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas inclusive. Se sugiere, si se manifiesta, que hay señales para ver si hay una o no insuficiencia o una inmunodeficiencia primaria, sobre todo aplicados a niños menores. Una de ellas es, por ejemplo, 8 o más infecciones del oído, otitis, en un año o más de 2 que supuren. Entonces, si tiene un niño que tenga estas características, muy posiblemente tengan una inmunodeficiencia primaria. 2 o más infecciones de senos paranasales, sinusitis en un año. Los senos paranasales, ¿a qué edad se desarrollan? Depende, todos tienen diferentes. Por ejemplo, el frontal a los 15. ¿Cómo dice? Claro, pero más ya donde se aparecen ya en los senos. Porque nadie nace con senos paranasales. Ya, se van a desarrollar después. ¿A qué edad ya están, no? 15 años. ¿A qué hora empiezan a aparecerse? A partir de los 6, 8 años empiezan a aparecer, ¿no? Y van. Entonces, hasta entonces tendremos este tipo de afecciones. 2 o más infecciones de los pulmones. Aquellos niños que suelen tener neumonías, 1 o 2 neumonías, 2 o más neumonías al año. Claro, por el frío, todo eso estamos susceptibles, ¿no? Pero generalmente los niños con una se recuperan, y raro es el que presente 2 o más de 2. 2 o más infecciones graves causadas por gérmenes poco comunes, esas infecciones medias raras, ¿no? 2 a más meses tomando antibióticos con pocos resultados o los resultados son pobres. Tiene una tos, sea con expectoración verdosa y todo lo demás, se le va dando. El antibiótico ya no hay fiebre, pero no cura, ¿no? Entonces, sí, ahí también hay que sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Aparición de secuelas y o complicaciones debidas a las infecciones, que generalmente no se presentan, ¿no? Abscesos, por ejemplo. El niño no aumenta de peso ni crece normalmente. Abscesos, sobre todo en nacidos, presentes en la piel o que son recurrentes en piel. Muget o manchas blancas y o aptas persistentes en la boca.
o a nivel de la piel. Muguet o manchas, ¿qué cosa es eso? Es como el lentito, como esponjitas. Es como una plaquita blanca, ¿no? Doloroso y todo, aptas, claro. ¿Quién lo causa? ¿No son lo mismo que llagas? No, es diferente. Esos son muguet, manchas blancas o aptas. ¿Quién lo causa? Candida albicans. Necesidad de antibióticos intravenosos para llevar infecciones, o sea, hay que ser bastante agresivo para poderles controlar las infecciones. Complicaciones secundarias a las aplicaciones de vacunas vivas, sobre todo aquellas que son vacunas atenuadas vivas, ¿no? Entonces pueden desarrollar inclusive la enfermedad. Antecedentes de familiares de infecciones recurrentes, inmunodeficiencias o muertos de manera temprana por causa desconocida o causa infecciosa. Claro, no va a ser papá, mamá, pero sí pueden decirnos, tuvo un hermanito o hubo un hermanito que falleció, ¿no? Por infección. Entonces hay que sospechar que no vaya a ser que hay un defecto inmunitario y que también le esté afectando al niño. Tipos de deficiencia según la patología, ¿no? Por ejemplo, defectos en inmunidad humoral, neutropenias o fallos de C3, ¿no? Infecciones recidivantes y crónicas en pulmones y en vías respiratorias, bacterias piógenas como Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus, ¿no? Déficit de anticuerpo, ¿no? A pesar que la inmunidad celular puede estar intacta. Esto predispone a infecciones agudas víricas que usualmente se controlan, pero no desarrolla memoria antigénica a largo plazo, ¿no? Suelen tener brotes repetitivos de estas patologías víricas, varicela, sarampión. ¿Les ha dado varicela? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Una, ¿no? Pero había un tiempo, hace será 5 años, 6 años, poco más, de que el joven, 16 años, 18, venía con su varicela, ¿no? Y la mamá juraba y rejuraba que de niño, 5 años, 6 años, le había dado varicela. Y no ha sido un caso, no ha sido varios casos. Y las mamás decían, no, sí le ha dado a mi hijo varicela o a mi hija. ¿Y por qué le estaba dando de nuevo cuando ya era adolescente, ¿no? O puber? Defectos en la inmunidad celular. Hay infecciones víricas diseminadas, herpes, por ejemplo, varicela, citomegalovirus. Infecciones bacterianas o fúngicas que se presentan son las cándida mucocutánea, que estamos hablando, neumocitis, infecciones por neumocistis carini. Neumocistis carini, ¿qué cosa es? Bacteria, hongo, virus, parásito. ¿Qué cosa es neumocistis carini? Harto mencionado, ¿no? Neumocistis carini. ¿Qué cosa es neumocistis carini? Por el nombre neumocistis, parecía bacteria, ¿no? No es bacteria. Micobacterias, por ejemplo, tuberculosis, tumores. ¿Es un hongo? Bueno, acá están las inmunodeficiencias mencionadas, ¿no? Inmunodeficiencia combinada grave o severa, ligada al cromosoma, a gamma-globulinemia, síndrome de hiperinmunoglobulina M, síndrome de Wiskott-Aldrich, enfermedades granulomatosas crónicas ligadas al cromosoma X, déficit de ADIP-NP, Policía Nacional del Perú. Antes era así, ¿no? Ahora ya no es así. Ya, ¿qué cosa es esto? ¿Para qué sirve el ADA y el PNP? ¿Qué cosas hacen ellos? Y sí lo hemos visto, ¿eh?
Están consultando el celular. ¿Qué es el celular? Es adenosina, ¿no? Ya, pero ¿para qué sirven? Son enzimas, finalmente. Y acá hay un déficit. En el proceso de maduración de los linfocitos T es necesario la recombinación genética. Ya, estas enzimas están comprometidas en la recombinación genética. Si no hay estas enzimas, no hay recombinación genética y por lo tanto no hay desarrollo del linfocito T. Y va también a comprometer al linfocito B, ¿no? Ataxia, telangiectasia, déficit de adhesión leucocitaria. Veamos, cuando uno hace este análisis de la inmunodeficiencia, claro, va recordando cómo se originan las células, sobre todo los linfocitos T y los linfocitos B. Y recordamos que todos ellos se originan en la médula ósea de una célula indiferenciada, autopotencial si quieren. Si a este nivel se da el problema, ¿no? Un daño genético, lo que quieran, entonces no va a haber desarrollo ni de linfocitos B ni de linfocitos T. Entonces lo que tenemos es una inmunodeficiencia combinada grave, ¿no? Bueno, ya esto sale luego al precursor linfoideo, a las unidades formadoras de colonias, y se dividen en dos, ¿no? Unos que se van hacia el timo, células que se van al timo, y otras que se van a la médula ósea. Los que se van al timo, ¿qué van a originar? Los linfocitos T. Si a este nivel hay un problema, tenemos el síndrome de George. ¿A qué células va a afectar? Linfocitos T. Por otro lado, a la médula también puede haber defectos, por ejemplo, en la maduración del glóbulo del leucocito blanco, del linfocito B. El linfocito B queda anulado y entonces, ¿qué sucede? Que no hay quien se convierte en célula plasmática y por lo tanto no hay inmunoglobulinas. ¿Y qué tenemos? La gamma-globulinemia ligada a X. Entonces, más o menos uno puede ubicarse dónde está el daño y por qué tales células están involucradas. Si vemos la inmunodeficiencia combinada grave, ¿no? Que es una enfermedad ligada al cromosoma X y es de carácter recesivo. ¿Eso qué significa? Si no se expresa si está en los dos, debe expresarse de ambos. Significa que los dos padres tienen el defecto. Pueden tenerlo, pero no necesariamente desarrollar, porque pueden ser heterocigotos y entonces el otro cromosoma sí está bien y es el que funciona, no hacen la enfermedad, pero sí tienen el otro cromosoma afectado. Son, ¿cómo se llama eso en inmunología? Son transportadores. Son portadores. Son portadores. Ahora, los dos papás pueden ser portadores. Y bueno, se unen y se juntan los dos genes alterados y ya, ni modo. Ahí hay son homocigotos para eso. ¿Cómo se dice? Heterocigotos siempre. Y entonces sí, hace la enfermedad, ¿no? El niño. Es una enfermedad autosómica recesiva. Lo que se ve es una mutación en las cadenas delta, los aminos constantes de los receptores L2 de interleucina 2, 4, 6, 19, interleucina 11, interleucina 15, ¿no? Esto da lugar a maduración alterada de los linfocitos T y natural killer. Y entonces lo que se va a encontrar es reducción de los linfocitos T, reducción de los natural killers maduros, pero hay linfocitos B normales, hasta inclusive como quisieran hacer una compensación, están elevados. Como mencionamos, el problema es una enfermedad autosómica recesiva y hay déficit de ADA, adenosina desaminasa, y el déficit de la purina nucleótido fosforilasa.
Por el déficit de ASA hay un acúmulo de deoxiadenosina que inhibe la síntesis del DNA. Y claro, eso no va a permitir que la célula siga desarrollándose, y lo que va a haber es un déficit de linfocitos T y linfocitos B. Por otro lado, por el déficit de la purina nucleótido fosforilasa, hay un acúmulo de desoxidoguanosina que lleva a un déficit de linfocitos T. ¿Qué tenemos aquí? El déficit de complejo histocompatibilidad clase 2, conocido también como el síndrome del linfocito desnudo, porque no tiene complejo histocompatibilidad para presentar, ¿no? Entonces, lo que hay aquí es una falta de reconocimiento de los antígenos por los linfocitos T CD4 positivo. Ahora, el número total de linfocitos en este caso es normal, pero están disminuidos las células CD4 positivas, ¿no? También hay producción de anticuerpos y de inmunoglobulinas en el suero, no se ven afectados. La disgenesia reticular. Hay una falta de diferenciación de las células progenitoras de la médula ósea hacia células linfoides y mieloides. Entonces acá va a haber linfopenia, neutropenia y trombocitopenia. ¿Esto qué significa? Pocas plaquetas, ¿no? Y si no hay plaquetas, ¿qué va a haber? Hemorragias. Estos casos cursan con hemorragias. El síndrome de Wiskott-Aldrich también es ligado al cromosoma X, ¿no? Acá hay una inmunodeficiencia que se acompaña con eczema y trombocitopenia, ¿no? Inicio a los 6 meses. Hay disminución del linfocito y si las plaquetas están pequeñas, ¿no? En general, los linfocitos T disminuyen. Hay una incapacidad de sintetizar anticuerpos a antígenos polisacáridos. En este síndrome se presenta anemia hemolítica autoinmune en el 14% de los casos, vasculitis cutánea 13%, artritis 11% y nefropatía en 12% de los casos, ¿no? Son susceptibles a infecciones bacterianas piógenas, eczemas por lo tanto, y también a bacterias piógenas encapsuladas. Ejemplo de bacterias piógenas encapsuladas. Ya, eso sí. La ataxia telangiectasia. ¿Ataxia qué cosa es? Claro, la marcha del borracho, ¿no es cierto? Eso es una ataxia, ¿no? Y telangiectasias. ¿Han hecho histología? Sí. ¿Han hecho patología? Sí. ¿No han hecho? Ya. ¿Han visto a algunas personas les sale como unos vasitos bien pronunciados? Esas son telangiectasias. Inclusive pueden reunirse y formar como tumorcitos, ¿no? Esas son telangiectasias. Entonces, sí son personas, niños que tienen problemas en caminar y tienen este tipo de lesión, ¿no? Acá hay defectos del mecanismo de reparación del DNA. Se presenta con ataxia cerebelosa progresiva, dilataciones vasculares, las telangiectasias, y una extrema sensibilidad a las radiaciones ionizantes. Y presentan una alta incidencia de cáncer. Afecta a linfocitos T, a linfocitos B, se acompaña de déficit de inmunoglobulina A, inmunoglobulina G2. Hay infecciones bacterianas respiratorias recurrentes y también enfermedades autoinmunes. El síndrome de DiGeorge, ¿no?, que es uno de los ejemplos que se pone cuando se habla de inmunodeficiencias relacionadas a los linfocitos T. En este síndrome hay una delesión del cromosoma, hay una delesión en el cromosoma 22. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se lee esto? En el brazo largo. Bueno, está en el brazo largo la delesión.
Hay anomalías en el desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea, o sea que desarrolla toda esta parte del cuello, ¿no? Y se caracteriza por aplasia del timo. Aplasia del timo, ¿qué significa? Que no hay timo. No, habrá un esbozo, un resto, pero no hay timo funcional. Y si no hay timo, ¿qué problema vamos a tener? No hay linfocitos T. ¿No? Hay problemas en la paratiroides. ¿Y por qué nos interesa la paratiroides? No, pero ¿qué cosa hace esa hormona? La paratiroides, ¿qué hormona produce? La paratormona. ¿Y la paratormona para qué sirve? Aumenta los niveles en calcio en sangre. ¿Y de dónde los trae? Hueso, mayor absorción intestinal y mayor reabsorción a nivel del riñón, ¿no? Para mantener ese nivel de calcio. Anomalías vasculares severas, ¿no? Entonces, ¿con qué cursa este problema? Cursa con anomalías cardíacas conotronculares. Esto se refiere a malformaciones a nivel del corazón, pero en los lugares donde se originan las grandes arterias, ¿no? Aorta, pulmonar, entonces ahí hay defectos. Por eso, anomalías cardíacas conotroncales. Está en la hipoplasia tímica, ¿no? Eso da lugar, como mencionaron, a déficit selectivo de linfocitos T, e hipocalcemia, ¿no? Por hipoparatiroidismo. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Este es el síndrome de inmunodeficiencia combinada severa. Acá está el síndrome de Wiskott-Aldrich. Tenemos también la gamma-globulinemia congénita o enfermedad de Bruton, que también está relacionada al cromosoma X. Hay defecto de las quinasas de tirosina, SH, de señalización de los linfocitos B. Entonces, esto es necesario para que maduren los linfocitos. Entonces, hay una detención de los linfocitos B en su maduración. Entonces, no hay linfocitos B. Ahora, ¿dónde eso va a traernos como consecuencia que no haya células plasmáticas, productores de anticuerpos? Entonces, esto se va a dar a nivel periférico, por ejemplo, también en el sistema periférico, en la médula ósea o los ganglios hay un problema de células plasmáticas, un déficit. Se suele presentar en el cuarto mes de vida, ¿no? Y son pacientes generalmente con infecciones bacterianas recurrentes. El síndrome de hiperinmunoglobulina E. Hay altos niveles de inmunoglobulina E, pero cursa con infecciones recurrentes de piel, abscesos pulmonares, también con eosinofilia y anormalidades faciales y esqueléticas. Bien, este síndrome de hiperinmunoglobulina, ¿por qué causa infecciones recurrentes en piel, a pesar de que hay altos niveles de inmunoglobulina E? ¿Anticuerpos? Sí, pero tipo inmunoglobulina E. ¿Y la inmunoglobulina E para qué sirve? ¿Está en relación con bacterias? No. Claro, no tiene que ver. Por eso, aunque haya mucha inmunoglobulina E, no es defensa frente a las bacterias. ¿Sobre cuáles? Más bien sí son defensa para helmintos, ¿no? Ustedes me dicen parásitos, es un mundo. Tienen que ser un poco más específicos. Mire, hay problemas entonces de infecciones recurrentes en piel, abscesos pulmonares, eosinofilia, anormalidades faciales y esqueléticas. En caso de deficiencia de subclase inmunoglobulina G, las más comunes, déficit de inmunoglobulina G3,
que da lugar a susceptibilidad a infecciones virales. Inmunoglobulina G4 da lugar a infecciones de senos paranasales y árbol respiratorio. Eso sería con las inmunodeficiencias primarias, ¿no? Ahora tenemos las inmunodeficiencias secundarias. Es una falla del sistema inmunitario que previamente es normal, ¿no? Pero que por alguna razón es alterado y entonces no funciona adecuadamente. Entonces eso se adquiere en el desarrollo, etcétera, ¿no? ¿En qué momentos puede presentarse inmunodeficiencia secundaria? Cuando se administra fármacos inmunosupresores, por ejemplo, exposición a radiaciones, infecciones crónicas, no es el ejemplo, sino infecciones crónicas, infecciones por VIH, estados de malnutrición y déficit vitamínicos, insuficiencia renal crónica y otras enfermedades metabólicas, ¿no? Neoplasias malignas, depresión, estrés, ansiedad y angustia. Depresión sí es una causa de inmunodeficiencia. Ejemplo, lo podemos ver en parejas, señores que llegan a avanzada edad, ¿no? Llegan los dos y uno fallece. ¿Qué le pasa al otro? En muy poco tiempo también fallece. Es por depresión, ¿no? Por depresión. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Ahora, también es cierto, ¿no?, que si sobrevive más de un año de fallecida la pareja, va a sobrevivir más tiempo todavía. Y el tiempo más o menos es un año. Entonces, tiene que aguantar un año. Entonces, esos defectos o hay agentes que causan defectos sobre el sistema inmune provocan deficiencia sea en la respuesta humoral o celular. Y esto incrementa la susceptibilidad del paciente a enfermedades infecciosas. Dentro de las causas de una insuficiencia secundaria, ¿cuáles son? En nuestro medio, desnutrición. En un comienzo, claro, en la desnutrición se reconocía que hay déficit de micronutrientes. Zinc, ácido ascórbico, por ejemplo, vitaminas, finalmente son vitaminas, ¿no? Entonces, un déficit de vitaminas. Esto sí se ha visto que da lugar a una disminución de la actividad de los macrófagos, sobre todo a los patógenos intracelulares. Conclusión, estas personas que tienen una inmunodeficiencia, ¿no?, por déficit de estos nutrientes, dan lugar sobre todo a infecciones por tuberculosis, ¿no? Está asociado entonces. Pero no solo es eso, sino que al menos en nuestros países el 60% de muertes relacionados con infección se debe a inmunodeficiencias, ¿no? Anormalidades del sistema inmunitario que dan lugar a disminución en la cantidad de células T circulantes, incapacidad de la respuesta de anticuerpos específicos y también poco desarrollo de los folículos linfoides. Generalmente, ¿cómo se ve esto, no? Con atrofia linfoide, uno no encuentra ganglios, peso y talla bajos, edema, ¿no? Ahora, pero sin embargo, la desnutrición puede afectar prácticamente a todo el sistema inmunitario. Por ejemplo, en caso de esto, del GAL, ¿qué cosa es el GAL? A tubo digestivo, ¿no? O trato gastrointestinal. Hay disminución de los centros germinales y placas de Peyer, menos linfocitos intraepiteliales, células B o células T, disminuyen las células formadoras de anticuerpos, sobre todo de inmunoglobulina A secretora. A nivel de los ganglios linfáticos hay alteraciones del tráfico leucocitario, función defectuosa de la barrera, no contienen los ganglios linfáticos los antígenos que vienen por el sistema linfático, y disminución de las células formadoras de anticuerpos.
A nivel del timo hay una disminución del epitelio tímico, expansión de la matriz extracelular y hay un tipo de ambiente inflamatorio que está alterado, ¿no? A nivel del vaso, disminución de la celularidad. Estamos hablando que esto se presenta por defectos en la nutrición, ¿no? Agotamiento celular, ambiente inflamatorio alterado. Y a nivel de la médula ósea también hay disminución del celular, de la celularidad, o sea, la producción de células, hipoplasia eritroide, alteración del estroma y células mieloides deterioradas. Entonces, como ven, la desnutrición no es muy puntual con respecto al sistema inmunitario, sino que tiene un gran efecto. Y como dijimos, el otro problema que se tiene es el SIDA, ¿no? Que se le conoce, o infecciones por VIH. Ahora, el VIH es una infección por el virus de la inmunodeficiencia que ataca a las células y que básicamente tienen que ver con la defensa del organismo. ¿A qué células ataca? Linfocitos TCD4, ¿no? Y también macrófagos, ¿no? Esta enfermedad, esta infección no tiene cura, aún con lo que hoy en día se conoce. Pero sí se puede tratar con medicamentos, haciendo de que no desarrolle la enfermedad, pero ya está la infección, ¿no? Ahora bien, conocemos al virus, ¿no? ¿Tiene envoltura o no tiene envoltura? Sí tiene. Su DNA, su ácido nucleico es RNA de cadena doble, cadena simple. ¿Cadena simple o doble? ¿Sí que? Ahí lo tienen. Es de cadena simple, RNA, solo que hay 2 copias. Tiene 2 copias, ¿no? Está su enzima, la transcriptasa, es un virus que tiene envoltura. ¿Y qué de especial nos trae la envoltura? Las glicoproteínas. ¿Pero por qué nos interesa por las glicoproteínas? Porque aquí está la glicoproteína 120, que es el ligando para el receptor con el cual puede ingresar el virus, ¿no? ¿A quién se liga? ¿Cuál es su receptor? TCR. Ya. CD3. CD28 han dicho a alguien. Ya han dicho CD40 también han dicho. ¿Alguien da más? Linfocito T helper, ¿qué cosa tiene? CD4. Su receptor es CD4. Por eso no puede haber elegido a mejor célula, ¿no? Se liga la glicoproteína 120 a CD4. ¿Quién tiene CD4? Linfocito T helper. Ahora bien, ¿qué es la infección por VIH-Sida? Toda persona que muestre anticuerpos frente al VIH se dice que es VIH positiva o seropositiva. Es cero con S, no con C, porque si fuera C es otra cosa. Ya, entonces, tiene anticuerpos contra el VIH, es seropositiva, ¿no? Y claro, es una persona que padece la infección, tiene la infección. Toda persona infectada por VIH es contagiosa, haga o no haga la enfermedad, o esté o no haciendo la enfermedad, ¿no? Esta persona que está infectada, contagiosa, puede terminar desarrollando signos graves de inmunodepresión y en ese caso dará lugar al denominado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA. Cuando uno dice SIDA, es que significa ya hay manifestaciones, ¿no? Mientras no hablamos de enfermedad de SIDA. Está infectado, sí, pero no tiene SIDA todavía, ¿no? El VIH no mata como tal. Destruye las células de defensa,
para que otros organismos ataquen al individuo y esos son los que lo matan. Y buena cuenta, fallece por infecciones por oportunistas. Ya, ¿cómo es pneumocystis carini? ¿Qué cosa es? ¿Un hongo? ¿Seguro, seguro? Ahí consulten. Pero consulten página de microbiología, por lo menos. No, ya no hay Rincón del Vago, ¿no? Antes había Rincón del Vago. Es un parásito. No, es un parásito. Ahora, en general, nosotros conocemos dos tipos de virus de inmunodeficiencia humana. El tipo 1, el VIH-1, que es el más frecuente, virulento y todo lo más, es el que hablamos, ¿no? Pero también está el VIH-2, que está restringido a África Occidental, Portugal, ¿no? Por esos lugares. Es que este tipo de VIH tipo 2 es más similar al virus de inmunodeficiencia del simio, del chimpancé, ¿no? Por eso hay toda una teoría, lucubración de que ¿dónde se originó el VIH? Del virus del simio, que hicieron una mutación y saltó al hombre. Y de ahí tenemos todo el problema, ¿no? Claro, algo similar a al SARS-CoV-2, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo se transmite el VIH, ¿no? Dentro de su ruta está de transmisión y la transfusión de sangre o de sus derivados. Si el donante tiene SIDA garantizada, la infección. Por eso hoy en día, cuando se va a hacer una transfusión de sangre, se hace, digamos, en estricto un despistaje de VIH. Es condición, ¿no? Trasplante de órganos también es 100% seguro y se hace también todas las compatibilidades posibles y identificación. En cuanto a la transmisión feto-madre, que se le llama la transmisión vertical, la madre tiene la enfermedad, sí le puede pasar al niño, ¿no? Con alimentación del pecho también puede ser, un 30-40%. Transmisión sexual, ¿no? De varón a varón, 1, o sea, asegurado. Hombre a mujer, 0.1 décima, ¿no? Mujer a mujer, 0.05. Pero hoy en día ya no, ya, es todo uno. Sean entre varones, entre mujeres, varones, mujeres, mujeres, varones, lo que se vaya. No, es que ya se ha hecho tan práctico, ¿no? Y claro, por eso es que el SIDA, ¿a quién le daba? A los homosexuales, de siempre, ¿no? Ah, claro, esa es la enfermedad de los homosexuales. Y es que ahí sí se hizo más evidente. Pero después ya con el tiempo, no es que solo era de los varones homosexuales, sino que ya aparecen mujeres y todo lo demás, ¿no? Ahora, el riesgo ocupacional también existe, ¿no? Por una, digamos, mala maniobra, puede suceder una punción accidental con una aguja. Por eso hoy en día, cuando se trabaja con pacientes, todos con guantes. Desde ahí entonces ya fue así, ¿no? Antes no, era más libre, ¿no? Y habría por inclusive una herida, sangraba y bueno, por la emergencia, ¡tum!, la mano. Listo, ya muy bien. Luego la persona estaba con su problema. Sí, eso ha pasado, ¿no? Entonces, por eso cuando hoy en día se trata a personas, sobre todo hay procedimientos en estricto guantes. Ahora bien, dijimos que el virus de la inmunodeficiencia, el VIH, tipo 1, tiene la glicoproteína 120 que se une a CD40 que tiene por receptor al linfocito T. Pero miren, cuando se une el VIH con CD4,
CD4 sí ahí se unen, pero no ingresa, queda fijado. Para ingresar tiene que unirse a el correceptor. Y una vez que se une al correceptor, recién puede ingresar, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el correceptor? Esto ya lo conocen ustedes. CCR5, ¿qué significa? Cisteína, receptor cisteína tipo 5, ¿no? Entonces estamos hablando de... ¿A cómo se llaman las citoquinas que atraen? Sí. Las citoquinas que atraen se llaman quimioquinas. Son quimioquinas. Entonces, son receptores de quimioquina. Hay varios tipos de receptores de quimioquina, ¿no? Por ejemplo, acá esta célula, el macrófago, tiene un receptor de quimioquina CCR5. Entonces, ¿qué significa? Es una quimioquina cisteína, es un receptor para cisteína tipo 5. ¿Quién lo tiene? Lo tiene macrófago. Y entonces el VIH puede ingresar al macrófago. Por otro lado, se tiene en los linfocitos T, también se tiene CCR5 y también CXCR4, que significa receptor de citosina X, citosina tipo 4. Esto lo tiene CD4. Y entonces, con este receptor o correceptor ingresa el VIH. Acá también hay otros linfocitos T que tienen este tipo de receptores por lo que ingresan, ¿no? Ahora, entonces, por lo pronto, claro, hay las células CD4 son las que son blanco de este virus y ingresan no solo por CD4, sino también por el correceptor, que es necesario. Entonces, se ha visto que los linfocitos T son los afectados, el linfocito CD4 positivo, ¿no? Los macrófagos, eso se llama atrofismo, pero también puede ser afectado el sistema nervioso. También. Entonces pueden ingresar al sistema nervioso. Por alguna razón no lo hacen tanto, ¿no? Es raro, digamos, que haga, pero también están expuestos. Bueno, este es el ciclo de vida del virus, ¿no? Ingresa la glicoproteína, CD4 positivo y el correceptor. Una vez que ingresa, entonces hay la liberación del ácido nucleico, entonces del RNA. Esto tiene que ser transcrito por la transcriptasa inversa a DNA. Y el DNA se incorpora al DNA celular del hospedero. Se incorpora y ahí queda. Estamos hablando de una célula. ¿Qué tipo de célula es esta? Una CD4, linfocito helper. Muy bien. Para que se pueda dar la multiplicación del virus, esta célula tiene que activarse. ¿Cómo se activa? Tiene que reconocer su antígeno. Aquí no está reconociendo antígeno, no está reconociendo nada. Ha sido invadida más bien por un virus, ¿no? Ha sido reconocido por un virus, claro, y ha ingresado. Acá ha ingresado el virus no con fines de una respuesta inmunitaria, sino de invasión, y ha quedado ahí adentro, ¿no? Entonces, esta célula CD4 puede permanecer silente por mucho tiempo. Entonces, hay infección, pero no hay enfermedad, no hay manifestación. Hasta que, bueno, esta célula queda activada.
¿Por qué? Porque reconoce a su antígeno y se activa. Y cuando se activa, ¿qué es lo que hay? Multiplicación clonal. Eso significa multiplicación del DNA. Multiplican al virus y el virus queda activado. Y lo que va a suceder es de que va a dar preferencia al virus. Y entonces allí empieza ya la manifestación de la enfermedad, ¿no? ¿Qué tenemos en el desarrollo de la infección? Un momentito, por favor. Ya como íbamos diciendo. Miren, acá sería la fecha o el tiempo de la infección. Aquí adquirió la infección y lo que hay inmediatamente es una replicación viral rápida, ¿no? O sea, hay una viremia aguda, rápida, ¿no? Pero que luego no desaparece, sino disminuye el virus. ¿Y por qué? Porque miren, acá tenemos CD4 y CD8, ¿no? CD4 y CD8 también se activan. Es que en este momento ellos son competentes. Claro, entonces pueden dar respuesta, y de hecho dan respuesta, y esa respuesta hace que la carga viral caiga, pero no la elimina. Con el tiempo, lo que va sucediendo por el efecto del virus, los CD4 van disminuyendo. CD8 también le va a seguir y va disminuyendo. No es porque lo invada a él, sino que necesita del estímulo de CD4. CD4 ya no hay. Entonces también baja CD8. Ahora, está CD4 todo, pero los linfocitos B no están afectados. Y entonces se empiezan a producir anticuerpos. Es aquí donde la persona se vuelve en cero positiva. Y van a permanecer los anticuerpos elevados, elevados, y por eso es, se reconoce cuando se hace el dosaje de los anticuerpos si están o no presentes. Si están presentes, y aunque la persona no tenga ninguna manifestación, tiene la infección, está infectada, ¿no? ¿Hace qué tiempo? Bueno, es bien difícil de establecer, pero tiene infección. Con el tiempo, como mencionamos, va disminuyendo CD4, CD8 y la carga viral, claro, disminuye, pero hay oscilaciones que están ahí, ¿no? Siempre presentes, que estimulan la cantidad de anticuerpos totales. Puede permanecer aquí en esta etapa por mucho tiempo. Es la etapa asintomática. Pero ya se van dando cambios en los nódulos linfáticos por proliferación local del virus. No sale, pero está ahí. Luego ya, pasado el tiempo, que es muy variable desde 6 meses a 10 años en promedio, ¿no? Entonces lo que sucede es de que ya, como el CD4 ya disminuyó, entonces empieza a aumentar el virus. Empieza a aumentar el virus y también CD4 empieza ya a disminuir rápidamente. Y aquí, en este momento, es donde se manifiesta la enfermedad, el SIDA. Aquí ya tiene manifestaciones por la enfermedad, ¿no? Generalmente las manifestaciones se presentan cuando el número de linfocitos TCD4 positivo es menor a 200 células por milímetro cúbico. Es allí donde se presentan las complicaciones. Acá tenemos el recuento de células CD4, ¿no? Van disminuyendo desde 300, 350, 250, etcétera, y el tiempo en meses que va pasando. Cuando la cuenta está aproximadamente entre 250 a 300, aparece el sarcoma de Kaposi. Sigue disminuyendo la cuenta de CD4, entonces entre más o menos 200 células por milímetro cúbico aparece el linfoma de Hodgkin.
Sigue disminuyendo a 100 más o menos, aparece las infecciones por Pneumocystis carini, y cuando prácticamente ya no hay células, aparece, por ejemplo, infecciones por Mycobacterium avium, que no nos causa enfermedad a nosotros, ¿no? A personas normales, pero como hay una depresión celular tan grande, empiezan a desarrollar. Aquí sí es el SIDA. ¿Y de qué va a morir la persona? Por complicaciones, por estas razones va a fallecer. O si quieren, inclusive por una desnutrición, una diarrea que le dé así terrible y ahí queda, ¿no? Así que no se hace la compensación y todo. Entonces va a fallecer por estas complicaciones, no por el virus. Y hasta ahí llega el paciente, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede diagnosticar si hay inmunodeficiencia o no? En este caso, por métodos directos, detección del microorganismo o del material que éste produce, ¿no? Y por métodos indirectos, básicamente, sobre la respuesta que va a dar el sistema inmunitario en la producción de anticuerpos. Aquí están bueno, ahora hay pruebas mucho más directas, ¿no? Antes se hablaba del ELISA, el Western blot, que sí, no es que sea, sí, pero hay otros de inmunofluorescencia y todo lo demás que rápidamente se puede, hacen más simple el hecho de diagnosticar tanto la respuesta como la presencia del virus. Bueno, ya es otra cosa. Nosotros mucho utilizamos los antibióticos para procesos infecciosos, ¿no? Y los utilizamos todo eso. Y claro, bien utilizados nos protegen y curan, digamos, por así decirlo, ¿no? Pero resulta que también los antibióticos causan alteración a la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, cuando se utiliza anfotericida, se altera la adherencia de los leucocitos a las células. La lincosamidas, nafcicilina, tetraciclines a la quimiotaxis. Los beta-lactámicos, las lincosamidas también afectan a la opsonización. Las tetraciclinas a la ingestión de la fagocitosis. Los beta-lactámicos, penicilinas, rifampicinas, tetraciclinas, sobre todo los elementos que tienen el macrófago para eliminarlos, se ven afectados. Las tetraciclinas, sulfonamidas, hacen interferencia con la activación del complemento. La rifampicina, tetraciclina, alteran la susceptibilidad de lisis por el complemento. La rifampicina afecta a la inmunidad celular. Cloranfenicol, rifampicina, sulfas, a la producción de anticuerpos. De hecho, se sabe que con el cloranfenicol hay problemas graves debido a que causan anemia aplásica. Si se dice anemia aplásica es que no hay médula, no se produce ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Entonces, ¿qué va a tener la persona? Claro, también se puede llamar pancitopenia. ¿Eso qué significa? Que todas las células sanguíneas están desaparecidas. Si no hay glóbulos rojos, anemia. Si no hay plaquetas, hemorragias, ¿no? Y bueno, si no hay células blancas, problemas de infección. Claro, la anemia aplásica da a la raza blanca. ¿Eso qué significa? ¿Que nos estamos libres? No. ¿Qué nos puede dar? Dolor de cabeza. Inmunodeficiencia, pero que es tóxica. O sea, si no es por, digamos, efecto tóxico del cloranfenicol. Ajustando la dosis se podría controlar y se hizo eso, pero el riesgo es alto. Entonces hoy en día prácticamente el cloranfenicol no se utiliza por esos dos riesgos que hay. Y en caso del recién nacido, el carnícteros, ¿no? Entonces son las tres causas por las cuales el cloranfenicol no se utiliza. Pero lo que es cierto, el cloranfenicol es un antibiótico muy bueno, muy potente, arrasa con todo. Aerobios, anaerobios, positivos, negativos, los arrasa, ¿no? Pero el riesgo que presenta hace que no se lo utilice
como primera elección. Se utiliza solo si ya no hay otra que utilizar, ¿no? Ya no hay otra alternativa. Listo, muy bien, con eso terminamos. ¿Preguntas? Sí. Estaba leyendo sobre el SIDA y una primera infección, o sea, cuando se infecta por primera vez, ataca el macrófago sobre todo. Y después, ¿por qué cambia su tropismo los CD4? ¿Por qué dice cambio? Primero, ¿por qué afecta al macrófago? Y después, ¿por qué el CD4, ¿no? En realidad no he leído alguna, pero sí, suele ser atacado el macrófago primero, pero no manifiesta, no hay manifestación, ¿no? O en todo caso pasa desapercibida. Solo cuando daña el CD4 es sí, donde ya la enfermedad está, ¿no? Aparte del trofismo, como hemos mencionado, que el macrófago puede estar dañado o atacado, pero como que no significaría mucho, como que no fuera su blanco principal, ¿no? El otro es el que va a dar lugar. Porque no hay disminución de macrófagos. No se ve, ¿no? Sería disminución de macrófagos, entonces estaría cursando con depresión, pero no se nota eso. Listo, muy bien. Entonces, hasta aquí quedamos por el día de hoy. El día jueves les toca a ustedes, ¿no es cierto? Ya, está muy bien. Entonces, nos vemos hasta el día jueves. Listo, jóvenes, nos vemos entonces. Listo. Un momento más, o si no, mañana que tengo clases a las 9. Tenemos hemos hecho como propuestas cada grupo uno, y más o menos de manera general que el tema de en eso más o menos estamos tratando nuestra propuesta. Determinación de representativo, eso significa utilizar sus reactivos. Ya, aparte de determinar el grupo sanguíneo de la persona, ¿buscan algo más? Eso ya como patologías. Pero ¿cómo buscan casos de intoxicación? O sea, ver la posibilidad. Sí. Sí, claro, eso sí. Pero tendrían que traer a la pareja. Claro, tienen que traer a la pareja. Bueno, que ustedes determinen y dicen que no van a casarse con esa blanca. Claro, si van a tener tal vez estudiar un tema que sea bastante llamativo. En relación a ese tema u otro tema. Que sea más. tendría que revisar, porque para que no lo he pensado. Los temas que tenemos que presentar sean estrictamente relacionados a ingeniería. Claro, pero no tan estricto, ¿no? Que se pueda aplicar en otros. Sí. Sí. Vayan pensando también viendo qué temas puede ser. Sí. A las 9 puede ser. ¿Cómo en casa? Vamos a la